Bienvenidos, mucho gusto. Yo soy Diego Chavarro. Tengo el gusto de acompañarlos en esta presentación que se llama Caídas en el Anciano. Muchas gracias al comité organizador por permitirme participar en este evento. Y pues bueno, yo les puedo contar, por un lado, que yo soy médico, especialista en medicina interna y geriatra egresado de este programa, mm, que adicionalmente para esta conferencia pues no declaro conflictos de interés. Trabajo en la actualidad en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Pontificia Universidad Javeriana. Para el desarrollo de este tema, de caídas en el anciano, una propuesta inicial es que vamos a tener un caso. Ese caso es de una persona que hemos llamado Adela. Adela es una mujer de 80 años quien es remitida por dificultad progresiva para la marcha y por episodios frecuentes de caídas. Otro de los elementos es que desde hace un año Adela nota que es lenta para caminar, la han notado adicionalmente que es torpe e inestable al hacer giros y ha presentado varias caídas en los últimos meses, dos que vale la pena resaltar que han motivado a consultar a urgencias. Y adicionalmente, desde la última caída, refiere palabras textuales como no quiere caminar sin la ayuda de otra persona. Adicionalmente está reportando dificultades visuales. En los antecedentes, entonces, tiene diabetes mellitus tipo 2, en un manejo irregular con insulinas y con una hemoglobina glicosilada con último reporte en 5.6. Adicionalmente, una hipertensión arterial, el manejo con verapamilo y con hidroclorotiazida, 50 miligramos vía oral al día. Adicionalmente presenta insomnio que viene manejando previamente con diazepam. Entonces, ¿por qué hablamos en este caso en particular de eh, las caídas? Entonces, primero, las caídas son consideradas uno de los síndromes geriátricos e incluso incluido dentro de los gigantes o dentro de los grandes síndromes geriátricos. Y su importancia radica, por un lado, su relación con las lesiones que pueden producir y por otro lado, porque pueden ser motivo de hospitalización. Adicionalmente, pueden producir síndromes como el miedo a caer, la discapacidad, institucionalización o incluso situaciones de aislamiento. Y también es importante resaltar que pueden ser una causa de mortalidad y representan hasta la quinta causa de mortalidad en mayores de 65 años a nivel mundial. La frecuencia del síndrome de caídas, pues indiscutiblemente está relacionada con la edad y entre más años tenga la persona, mayor riesgo tiene. Pero sobre todo, vale la pena resaltar las consecuencias que trae el síndrome de caídas. Por un lado, las lesiones, indiscutiblemente la principal complicación son las fracturas y el mayor temor está relacionado con las fracturas. Y de las fracturas, inicialmente las fracturas de cadera por la morbilidad y las complicaciones que puede traer. Pero no podemos olvidar que esto se puede presentar también en los diferentes niveles de asistencia, entonces una persona que esté institucionalizada tiene mayor riesgo. O incluso en el contexto hospitalario, pues también será un ítem relevante como problema de prevención y luego de intervención en caso de que este se presentara. Adicionalmente, si pensamos en las caídas como un tema de investigación, entonces les pongo una foto de pantalla de una búsqueda simplemente muy sencilla en PubMed, donde poniendo el término caídas en el anciano y ven cómo con el paso de los años esto ha sido relevante y ha llamado cada vez más la atención como un tema de investigación. Pero entonces tenemos que primero definir qué son las caídas. Entonces las caídas son un evento caracterizado primero por la pérdida de la estabilidad postural, con un desplazamiento del centro de gravedad, pero sobre todo vale la pena tener en cuenta que ese centro de gravedad se desplaza hacia un nivel inferior y que en la mayoría de los casos va a ser el suelo. Y adicionalmente que no presenta pérdida del conocimiento ni pérdida del tono postural y que no ocurre de manera intencional. Esta definición es importante porque es para que todos hablemos de un mismo término y tener en cuenta que es el más adecuado o el más reconocido por
los diferentes contextos y que ayuda a pensar incluso en los diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando pensamos en el síndrome de caídas, tendríamos que pensar en hacer diagnóstico diferencial o que no esté superpuesto a otros eventos como un ataque cerebrovascular, una crisis convulsiva o incluso el contexto en el que se haya presentado como en actividades lúdicas vigorosas. Otro elemento importante es que esto no sea en el contexto de una persona que presente mareo o que presente un cuadro sincopal. Adicionalmente, cuando pensamos en una persona con un síndrome de caídas, pues nos han invitado siempre a pensar en los factores de riesgo y una presentación clásica para hablar de factores de riesgo son los factores de riesgo intrínsecos y los extrínsecos. Cada vez que estamos abordando a una persona o que tiene riesgo de caídas o que ha presentado el síndrome de caídas. Para resumir un poco los factores de riesgo intrínsecos, pues quiere decir con eso que está implícito o que presenta la persona. Frecuentes entonces de efectos visuales, como lo veíamos en el caso de nuestra paciente, o efectos auditivos, pero también problemas de procesamiento central, como puede ser la presencia de síndromes de demencia o síntomas depresivos. Alteraciones neuromusculares, como alteraciones en la marcha y balance, o también alteraciones musculoesqueléticas, cardíacas o incluso descompensaciones agudas de enfermedades crónicas. Dentro de los factores de riesgo extrínsecos, entonces podríamos mirar que están más relacionados con eso externo. Entonces, primero el del medio ambiente que no está adecuado para el entorno o la movilización de las personas, la presencia de medicamentos que puedan ser potencialmente inapropiados o que aumenten el riesgo, o la otra es la presencia de algunos elementos que aumenten el riesgo de caídas, como por ejemplo utilizar ropa inadecuada o superficies de soporte que no sean las apropiadas, o incluso caídas accidentales, ya sea con obstáculos, con cuerdas, con mascotas. Entonces, si pensamos en ese modelo o en ese abordaje clásico, entonces, ¿qué factores de riesgo puede tener Adela? Entonces, Adela, por un lado, dentro de lo intrínseco veíamos cómo desde el sensorio entonces estaba reportando alteraciones visuales. Desde el punto de vista neuromuscular, pues ya estaba mencionando alteraciones en marcha y balance. Y desde el punto de vista extrínseco, medicamentos que podrían considerarse no los más adecuados en el contexto clínico actual de la paciente. Pero no es tan sencillo. Entonces, cuando pensamos en un síndrome de caídas y los factores de riesgo, pues estos factores de riesgo no se presentan aislados, pueden haber interacción o superposición de ellos, y tendríamos que ver en qué momento se presenta y cuáles son los potencialmente modificables para poder prevenir o intervenir de forma adecuada. Y luego, si lo correlacionamos con medicina basada en la evidencia, entonces factores de riesgo que hayan sido encontrados en estudios clínicos aleatorizados o en ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, algunos como las alteraciones del equilibrio, donde entonces formas o sugerencias para identificarlos puede ser utilizar pruebas como el test de Romberg modificado, o problemas de la marcha, en los cuales entonces pues utilizar pruebas como la velocidad de la marcha serían de gran utilidad. Alteraciones visuales, la presencia de hipotensión ortostática y con un tensiómetro simplemente hacer la prueba adecuada para verificar su presencia. Siempre revisar los medicamentos, si hay algunos medicamentos clásicamente relacionados con aumento en riesgo de caídas, como pueden ser antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas, como era el caso del ejemplo que ponemos, o diuréticos, y adicionalmente un mayor número de medicamentos que puede facilitar que se presenten interacciones. También mencionábamos la parte medioambiental y efectivamente ha sido demostrado cómo ya sea contar con peligros en el hogar o discapacidad instrumental o discapacidad física, indiscutiblemente se considera un factor de riesgo. Y la presencia de demencia o deterioro cognitivo o síntomas depresivos. Entonces, si miramos esos factores de riesgo, primero clásicamente descritos, segundo encontrados en ensayos clínicos aleatorizados, aquí les estoy mostrando un ejemplo de nuestro hospital. Entonces, en el Hospital Universitario San Ignacio, en el servicio de consulta externa, con nuestro grupo, entonces miramos una cohorte de 233 pacientes atendidos en consulta externa, que en resumen esto fue entre enero de 2017 y diciembre de 2018.
Y resumiendo, la prevalencia de caídas fue en el 44.5% de las personas, que uno ya empieza a ver, bueno, alto. Para resumirle, la edad promedio era de 80 más años. Entonces, bueno, es una población indiscutiblemente mayor. Y cuando mirábamos qué factores estaban asociados a las caídas en estas personas, pensando que el desenlace en este caso es caídas, entonces la edad, el riesgo nutricional, tener dependencia, medida como un puntaje en Bartel menor de 60, presentar síndromes como el miedo a caer, la presencia de trastorno neurocognitivo y por otro lado alteraciones en pruebas de desempeño físico como el SPPB. Entonces vemos cómo esto indiscutiblemente se ha reproducido incluso en nuestra población y por eso es tan importante pues ver evidencia cercana o propia o incluso generar nuestra propia evidencia. Entonces sabemos que es frecuente, sabemos que se presenta en nuestra población y es algo que deberíamos entonces buscar activamente en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo debería ser la valoración del paciente mayor con caídas? Entonces, por un lado, la tamización. Entonces, ¿cómo se debería tamizar? Al menos una vez al año con una pregunta simple, y es si en el último año ha presentado caídas. En caso tal de haberlas presentado, ¿cuántas? Entonces, la frecuencia de ellas. O incluso si presenta cosas como dificultades en el equilibrio o marcha. Cuando estamos valorando a una persona mayor con caídas, entonces dentro de los pilares, indiscutiblemente en nuestro contexto en geriatría, la herramienta de trabajo del geriatra es la valoración geriátrica integral. Y en ella, pues tendríamos que resaltar en la parte clínica, por un lado, la valoración de la comorbilidad y el adecuado control. Adicionalmente, cuál historial farmacológico, entonces buscar medicamentos o que aumenten el riesgo de caídas o que estén adecuadamente prescritos, o incluso las interacciones. Siempre una anamnesis detallada que resalta en este caso cómo fue el evento de caída o los eventos, cómo se han relacionado y hacer una evaluación multidimensional, una evaluación completa de todas las esferas, eh, desde la parte funcional, mental y social. Pero si enfatizamos en síndromes relacionados, entonces, por ejemplo, podría valorar la presencia o hacer búsqueda activa de síndromes como la fragilidad y utilizar criterios como el fenotipo de Linda Fritz o la búsqueda activa de sarcopenia. Entonces podríamos utilizar las recomendaciones del consenso europeo. O en este caso, osteoporosis. Y entonces miraré cuál es el contexto que tengo disponible. Utilizo FRAX o tengo alguna otra prueba diagnóstica disponible. Debería considerar la valoración del equilibrio y en este caso utilizar pruebas como puede ser un SPPB o el Timed Up and Go o el test de alcance funcional. Entonces lo importante es que lo esté contemplando y que lo tenga presente para la valoración. O incluso en la marcha, pues indiscutiblemente hay que ver cómo está caminando. Y dentro de ello ver algunos elementos como puede ser la longitud del paso y de la zancada, la fase de doble apoyo, incluso el ancho del paso. Entonces estamos viendo que pruebas son pruebas que podríamos tener disponibles en la consulta. Tendré que mirar cuál es la que tengo más apropiada en el contexto en el cual esté haciendo el ejercicio clínico, pero tener en cuenta estos elementos. Y entonces cuando realizo la valoración del paciente mayor con caídas, recordar primero que si ya ha presentado una caída, debo indiscutiblemente mirar si tiene alteraciones del equilibrio. ¿A quién hacerle la valoración multidimensional? Entonces, indiscutiblemente a personas que tengan alteraciones en marcha o el equilibrio, o personas que hayan tenido dos o más caídas, o personas que hayan tenido caídas y hayan necesitado atención médica. Y si pensamos en las diferentes propuestas de algoritmo que se encuentran publicadas, entonces esta es una relativamente reciente en el New England Journal of Medicine del año pasado, donde lo primero es recordar que el escenario ideal sería en el escenario ambulatorio, donde entonces cuando estoy atendiendo a una persona mayor de 65 años, tamizar. Entonces veíamos cómo tamizar con preguntas sencillas. Entonces de si ha tenido caídas en el último año. Y en caso tal de que no lo haya tenido, pues entonces preguntar por temor a caer o por caídas que estén limitando la vida diaria. Si ha tenido más de una caída en el último año, entonces es otra de las preguntas sencillas. Si no lo ha tenido, entonces veíamos cómo el temor a caer es un punto relevante para evaluar o preguntar.
Y si tampoco ha tenido temor a caer, bueno, es una oportunidad para hacer prescripción de ejercicio y recordar que esta debe ser individualizada las características del paciente. También otro elemento importante sería, por otro lado, si tiene temor a caer, entonces evaluar marcha, balance y fuerza y hacer esa prescripción de ejercicio o incluso de terapia física si estuviera indicado. Eh, Podríamos retomar entonces si es la persona que sí ha tenido más de 2 caídas en el último año, entonces tendríamos que por un lado recordar la anamnesis apropiada o traer una historia completa sobre las circunstancias de las caídas y pensar en el diagnóstico diferencial. Entonces la persona presentó síncope. Si es así, pues bueno, ya estoy pensando en cuál es el algoritmo apropiado del diagnóstico diferencial o el enfoque del paciente con síncope. Y si no es una historia sugestiva de síncope, entonces, bueno, ¿cuántas caídas? Son más de 2 caídas en el último año. ¿Ha tenido que consultar urgencias? ¿Tiene problemas de la marcha o del balance? Y si es así, pues indiscutiblemente tendría que pensar tanto en la evaluación como en una intervención que sea multidimensional. Entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿quién está en alto riesgo de caídas? Bueno, desde el modelo clásico, indiscutiblemente, si pensamos en personas que viven en comunidad, entonces los que tienen al menos una caída con lesión, o personas que tienen caídas a repetición, o las personas que han necesitado asistir a consulta médica o urgencias por una caída, o las personas que ya informan o en las cuales se les encuentra dificultades para la marcha o el balance. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es un síndrome importante, es un reto eh, y la medición del riesgo debería ser pues multifactorial o multidimensional. ¿Por qué decimos esto? Porque primero la mayoría de las caídas ocurren sin duda alguna cuando caminamos. Y pues caminar también es un reto cognitivo y que involucra varios dominios. Entonces podríamos pensar en memoria, en la atención, en la inhibición. Y entonces ahí vienen propuestas de algunos autores como Montero Dazo, donde dice, bueno, yo debería utilizar en personas mayores algunas herramientas como la doble tarea. Es así como tendría que pensar en estos dos escenarios. Entonces, por un lado, personas que no han tenido caídas previas, donde entonces en la tamización la probabilidad pretest de que me diga si ha tenido caídas o no, pues es baja, es del 19 al 36%. Y entonces tendría que valorar problemas de marcha o equilibrio. Y adicionalmente, si la marcha es normal, ¿qué más podría hacer? Entonces ahí es donde viene la propuesta de algunas actividades como puede ser la doble tarea, como una herramienta de tamización o cribado. Y por el otro lado están las personas que han tenido caídas previas. Si una persona ha tenido caídas previas, pues ya de entrada implícitamente estoy diciendo en una persona que ya tiene alto riesgo de nuevas caídas, que tengo que sí o sí valorar marcha y equilibrio. Y adicionalmente, si la marcha es normal, pues tengo que hacer especial énfasis en los factores de riesgo cardiovascular, pues por el riesgo de mortalidad. Y adicionalmente, hacer una evaluación completa de la caída y tener en cuenta en este caso el paso a paso de la evaluación. Y si retomamos nuestro caso ejemplo, el de Adela, ¿qué pasa con Adela? Pues Adela, teniendo 80 años y con los eventos previos, pues entonces, si le hacemos la tamización, pues sí, había tenido 2 o más caídas en el último año, había tenido que consultar por una caída y tenía dificultades en marcha y equilibrio, o sea, alto riesgo de caídas. ¿Qué sería lo mejor? Pues valorar los problemas de marcha y equilibrio y adicionalmente, en las caídas, pues hacer esa historia clínica completa, una buena anamnesis de esa caída, reconsiderar o por lo menos preguntar muy bien cómo ha sido la intervención farmacológica, valorar la visión, la marcha y el balance, mirar específicamente articulaciones de miembros inferiores, un buen examen neurológico y cardiovascular. Y entonces pensando en cómo va a ser esa intervención, pues entonces indiscutiblemente uno esperaría que tuviera alteraciones en marcha y equilibrio, entonces uno podría considerar por otro lado programas de ejercicio, entonces la prescripción de ejercicio individualizado, incluso de terapia, el tratamiento de la hipotensión postural, mirar en este caso la modificación medioambiental si hubieran condiciones en las cuales se debieran modificar, o hacer el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, entonces en este caso la intervención o la modificación en la medicación, que
como lo mencionaba al principio, pues habían algunas que eran un tanto controversiales y deberían reconsiderarse. Pero entonces, si tratamos de revisar medicina basada en la evidencia sobre esa intervención multidimensional o multifactorial, entonces, por un lado, balance, marcha y fuerza. Entonces, ¿qué estrategia puedo utilizar de evaluación? Entonces, tengo pruebas disponibles. Tendré que mirar cuál es mi contexto de ejercicio profesional para mirar cuál puedo hacer. Pruebas como velocidad de la marcha, o el Up and Go, o el Time Up and Go, o incluso la batería corta de desempeño físico SPPB, me podrían ayudar para hacer esa evaluación. Y según lo que encuentre, pues planear mis intervenciones, que podrían ser personas que no tengan alteraciones, entonces mirar si se pueden vincular a grupos de ejercicio en la comunidad, o si ya empieza a tener algunas alteraciones, entonces mirar si necesitas terapia física individualizada, incluso utilizar dispositivos de asistencia y utilizar programas exitosos que han encontrado que se pueden utilizar de programas de ejercicio en casa. Un ejemplo bonito es el Vivifray, que nació una estrategia de origen español y pues que cada vez está tomando más relevancia. También, por ejemplo, desde la visión, entonces la evaluación de la visión debería ser la tamización entonces al menos una vez al año y tratar de corregir esos factores que sean potencialmente modificables. Entonces, si por ejemplo tiene cataratas, entonces promover la cirugía de cataratas si está indicada. O si necesita lentes, entonces verificar que la prescripción sea la apropiada. Y si va a hacer entonces actividades al aire libre, que idealmente sean lentes unifocales y no bifocales que aumentarían el riesgo de caída en el contexto del ejercicio. O si tiene, por ejemplo, hipotensión ortostática, entonces, ¿cuál es la estrategia para hacer la búsqueda? Pues primero la toma de la tensión arterial en las diferentes posiciones y mirar la divergencia. Y por otro lado, revisar el historial farmacológico si hay alguno que esté relacionado con la predisposición para hipotensión ortostática. Considerar como intervención no solamente la revisión de los medicamentos, sino incluso considerar el tratamiento farmacológico en casos severos si esto llegara a ser indicado. Y en cuanto a los medicamentos, pues lo he mencionado y lo vemos en geriatría como un bonito ejemplo, siempre revisar qué medicamentos está recibiendo la persona, si están adecuadamente prescritos y mirar entonces cuál es la intervención más apropiada. Si debo reducir el número, la dosis, debo hacer algún ajuste o simplemente incluso el cambio porque no es el medicamento más apropiado para este momento de las condiciones de la persona. Adicionalmente de la parte medioambiental, entonces estoy pensando que debo hacer una evaluación sobre los riesgos o las necesidades que podría tener para la adaptación de ese medio. Entonces esto ya depende de la característica particular o individual de la persona. Entonces, por un lado está el grado de dependencia. Entonces, no es lo mismo que sea independiente o que tenga algún grado de discapacidad, o si hay barreras arquitectónicas que se han de reconsiderar. Entonces, la intervención podría ser desde la modificación o eliminación de barreras, la adaptación de equipos, incluso si fuera necesario ortesis. Y por último, dentro de esa intervención o evaluación multifactorial, entonces uno tendría que hacer búsqueda activa de síntomas depresivos o la presencia de trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Nuevamente, ¿qué estrategia? Pues depende de los elementos con los cuales estén familiarizados. Entonces, con síntomas depresivos, pues deberíamos utilizar Yesabash, y con alteraciones cognitivas, pues nuevamente depende. Desde cualquier prueba de tamización cognitiva como un abordaje inicial, y si hay alteraciones, pues ya utilizar los criterios diagnósticos apropiados. Y la intervención, pues dependerá de las características de la persona. ¿Qué evidencia está relacionada? Bueno, todos los medicamentos que tengan acción psicotrópica aumentarían el riesgo de caídas, entonces el pilar del manejo, si se pudiera, sería el tratamiento no farmacológico y la supervisión de las actividades de la vida diaria. Pero tenemos que recordar que hay que saber cuál es la magnitud y la frecuencia del síntoma, y ello definirá la necesidad o la pertinencia de la intervención farmacológica, pues porque nos toca hacer intervenciones reales y ajustadas a la necesidad del paciente. Entonces, hasta ahí podemos enlistar y recordar cuáles serían esas recomendaciones finales
el abordar o atender a una persona mayor con caídas. Por un lado, siempre la prevención será importante. Entonces, ¿cómo hago prevención de caídas? Con ejercicio. Y la prescripción de ejercicio debe ser individualizada a las necesidades y características de la persona. Indiscutiblemente, la valoración geriátrica integral, que es la herramienta de trabajo del geriatra, eh, será un punto de partida importante para mirar qué podemos optimizar para hacer la prevención de caídas. Entonces, la intervención en síndromes, como puede ser fragilidad o sarcopenia, va a ser muy relevante y muy importante. Adicionalmente, la búsqueda activa de casos, entonces la medición del riesgo. Entonces tendré que preguntar historial de caídas, hacer la medición de la función física y de la movilidad, utilizar las medidas basadas en la ejecución, y entonces estas me ayudan, por ejemplo, entonces en el caso del SPPB, disminución en puntajes, entonces se correlaciona con el aumento del riesgo, pero no es que recolectar datos, sino solamente qué es lo que puedo intervenir y cómo lo puedo modificar. Y asimismo va en cuanto a las intervenciones, pues indiscutiblemente las intervenciones multimodales son la mejor opción. Un punto de partida será el ejercicio. El ejercicio tiene que ser idealmente multicomponente, individualizado a las necesidades del sujeto. Y por otro lado, pensar en la intervención de factores de riesgo modificables para poder hacer un abordaje adecuado o juicioso de estos factores de riesgo. Entonces, utilizar la valoración geriátrica integral. Ese enfoque multidimensional es muy valioso y va a ser muy importante para no perder ese detalle y hacer la mejor intervención con la mejor evidencia disponible para esa persona mayor. Pues nada, por último, nuevamente dar las gracias por tener la oportunidad de participar en este simposio. Y pues muchas gracias y estaré abierto en la sesión de preguntas en lo que pueda colaborar. Entonces, gracias.